En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, como siempre es un gran gozo que estamos aquí, cerca del altar del Señor, para oír su palabra y celebrar la Eucaristía. Como siempre necesitamos recordar que somos pecadores, pidiendo la misericordia del Señor. Y por eso podemos ofrecer unos momentos de reflexión, pidiendo el perdón del Señor por nuestros pecados, en preparación a celebrar los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a todos ustedes para orar por nosotros, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado
concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, los hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre.
Israel, endereza a los que ya se doblan. Ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven en conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí,
todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, entendemos que durante la misa, cada domingo, y en cada misa en realidad, tenemos la homilía. Es diferente que un sermón. Homilía específicamente habla de la escritura, la palabra de Dios. Como hoy del libro del profeta Zacarías y San Pablo a los romanos. Y en este domingo, el Evangelio según San Mateo. En este significa una homilía, una reflexión sobre qué significa la palabra de Dios por esta celebración de la Eucaristía, dando esta definición de homilía. Quiero empezar con unos puntos que no son exactamente una homilía, pero espero es una ayuda por nuestra celebración y reflexión. Primeramente, quiero hablar poquito del Evangelio de San Mateo, que estamos continuando durante ese tiempo de verano y por muchos domingos hasta el 1 de noviembre. Vamos a continuar el Evangelio según San Mateo. Espero que podamos estudiar este Evangelio, porque como conocemos, cada Evangelio de San Mateo, Marcos, Juan y Lucas, cada Evangelio según diferentes apóstoles, tiene algo específico, algo un poquito diferente que los otros. Espero que podamos durante este tiempo estudiar el Evangelio según San Mateo. Y otro punto, en este fin de semana, celebrando el 4 de julio, the 4th of July, la celebración del nacimiento de este país de los Estados Unidos. En realidad estamos marcando en este año un tiempo muy político hasta el momento de la elección del presidente y otras elecciones durante noviembre. Quiero mencionar qué es político
en nuestra fe católica. En realidad, sí necesitamos tratar a cambiar nuestro mundo y el mundo político en la palabra de Dios. Pero finalmente estoy pidiendo a los sacerdotes y diáconos de la diócesis que no está hablando muy específicamente de cosas políticas, de un candidato específicamente, pero por seguro ayudando la palabra de Dios a ofrecer una influencia, a cambiar nuestro mundo, a pedir los políticos a vivir la palabra de Dios. Es una balanza importante, yo creo, que puede ayudarnos a vivir la palabra de Dios y cambiar nuestro mundo, especialmente violencia, injusticia y todo lo que podemos ver en estos días. Por seguro la palabra de Dios puede ayudarnos a cambiar el voz político en nuestro país en este tiempo. Y ahorita puedo empezar más específicamente la homilía. Primeramente, con el Evangelio de San Mateo. Jesucristo dice en este Evangelio de capítulo 11 del Evangelio según San Mateo: mi yugo es suave y mi carga es ligera. Creo podemos decir que la carga del Señor, su cruz, no parece ligera. ¿Qué está diciendo nuestro Dios, nuestro Señor, el Hijo de Dios, Jesús? ¿Qué está diciendo? Mi carga es ligera. Creo podemos entender sus palabras en el contexto de lo que Jesucristo está ofreciéndonos desde su cruz, la vida eterna. Y por eso, la carga de la cruz del Hijo de Dios no es ligera, pero finalmente, en comparación a la vida del cielo, la vida eterna, lo que Él está ofreciendo en su carga de la cruz es ligera. Y Él está diciendo lo mismo a nosotros. En el domingo pasado hemos oído, necesitamos cargar mi cruz. Cada uno de nosotros, si queremos vivir como discípulos. Y a veces nuestra carga, nuestra cruz puede sentir muy pesa, no ligera. Pero otra vez, en la luz de lo que Jesucristo está ofreciéndonos, mi cruz, mi carga, sí es ligera. Cuando puedo pensar de lo que puedo recibir, la vida eterna, si estoy viviendo la cruz en mi vida y mi carga con fe en la luz de Cristo. También en la primera lectura del profeta Zacarías, creo podemos oír algo importante allá también. Es algo que hemos oído en el Evangelio.
en el Domingo de Ramos. Hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. ¿Un rey en un burrito? ¿Qué significa esta imagen del profeta Zacarías? Y también en el Evangelio, Jesucristo viviendo estas palabras, entrando en Jerusalén, Rey del universo, montado en un burrito. ¿Qué significa esta realidad? Creo es un eco de lo que hemos recibido en la carga del Señor, que es ligera su cruz. Parece que un rey nunca es montado en un burrito, pero ese es el tipo de rey, quien es Jesucristo. Este es su reino, ofreciendo en su gran amor su vida por cada uno de nosotros. Y finalmente, en la segunda lectura de San Pablo a los romanos, podemos oír estas palabras. Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu. Esta habla de nuestra vida bautismal. Somos bautizados en Cristo, en el Padre y en el Espíritu. Como los bautizados, como hemos oído en el domingo pasado, bautizados en su muerte. Otra vez, algo diferente. Bautismo es entrando en la muerte del Señor, es nuestra verdad. Y viviendo en el Espíritu es viviendo nuestro bautismo. Podemos ver mucho en nuestro mundo en esos días, conforme al desorden egoísta del hombre. Y nosotros los bautizados necesitamos vivir conforme al Espíritu de Dios viviendo en nuestros corazones. El mundo necesita nosotros viviendo nuestro bautismo en gran gozo, en gran esperanza, en la luz de nuestro Rey, Jesucristo, un Rey montado en un burrito, un Rey montado en su cruz. Este es el amor del sacrificio de Cristo. Y necesitamos, como San Pablo dice a los romanos y a nosotros, necesitamos conforme al Espíritu. Continuando esta misa, celebrando al Señor y su Eucaristía, podemos orar que más y más podemos vivir en el Espíritu de Dios y compartir su luz y su gracia al mundo.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. En tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciban la misma redención y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres. Por la Santa Iglesia de Dios, para que en la unidad, en la caridad mutua y en el fervor reine entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones, principalmente por esta nación, para que Dios la tenga en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, subas a ti.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santificas por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos morirán en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.